Estamos aquí todavía en el monte de Eremos, el monte de bienaventuranzas. Y esta cueva aquí es la cueva de Eremos. Y quiero hablarles un poco de lo que yo pienso que es posible que haya pasado con Cristo en este lugar. Ahora ustedes están sentados dentro de la cueva de Eremos. Yo creo que en este lugar Cristo habrá pasado mucho tiempo. Por lo menos es posible. ¿Por qué digo así? Pensemos en Marcos capítulo 1. Cristo estaba en Capernaum, que está más o menos a una milla en esa dirección al norte. Estaba en la casa de Simón Pedro. Y dice que él sanó a la suegra de Simón Pedro. Y después que mucha gente vino a la casa y los sanó a todos. Me imagino que después de eso estaba cansadísimo. No daba más. Entonces se acuesta y duerme la noche. Pero Marcos dice que se levantó muy temprano y después buscó un lugar solitario donde podía orar. ¿Saben cuál es la palabra que usa ahí en el texto en griego para solitario? Es eremos. Estamos en la cueva de Eremos, en el monte arriba de Eremos, el monte de bienaventuranzas. Qué interesante. Así que Cristo quizás vino aquí muchas veces para orar cuando quería estar a solas. Pero hay otro momento cuando Cristo vino quizás a este lugar, y quizás muchos más. En Mateo capítulo 14 vemos la historia de los panes y los peces, cuando Cristo les daba de comer a los 5,000. Quizás ese fue el ambiente también para esa historia. Vengan conmigo a la boca de la cueva para ver lo que se ve desde aquí. Ahora ustedes están parados en la boca de la cueva Eremos. Detrás de mí ven el mar de Galilea, una vista hermosa. Con razón, Cristo vino aquí quizás. Detrás de mí también quizás ven y escuchan un camino. Ese fue el Via Maris, el camino al mar, que se menciona en Lucas 4. Es posible que mucha gente haya venido de Capernaum, yendo y volviendo de trabajo, quizás un puerto, quizás viajando a otros lugares. Es posible también que esto haya sido el lugar del puesto de Mateo, quien cobraba impuestos para los romanos. Y quizás Jesús lo veía aquí todos los días caminando, y un día lo llamó para ser su discípulo. Aquí también a su derecha, más allá, ven el lugar de 7 fuentes. Una de esas fuentes se llama la fuente del leproso, posiblemente el lugar donde Cristo sanó al leproso después del Sermón del Monte en Mateo capítulo 8. Y más allá, en estos árboles, hay una iglesia que se llama la iglesia de Tabga, o sea, el lugar donde se piensa que Cristo dio de comer a los 5,000 con los panes y los peces. Y ahora queremos hablar un poco de esa historia. Bueno, en Mateo 14, el contexto es que Jesús recién se ha enterado de la muerte de Juan el Bautista. Qué triste, era su primo. Y como muchos de nosotros, él quiso estar a solas. Entonces viene en el barco y llega hasta aquí, más o menos por esta zona. Y me imagino que estaba pensando quizás en esta cueva, un lugar solitario para orar, para lamentar a su primo. Pero cuando llegó hasta aquí, ¿qué pasó? La gente lo habrá visto llegando. Y cuando llega aquí hay una gran multitud. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Los de ustedes que están en el ministerio saben que les puede cansar muchísimo. Y a veces después de un día largo, uno no quiere saber más de gente. Ya quiere ir a casa y estar a solas. Hubiera sido fácil para Jesús despedir a la gente desde ya. Decirles, ya estoy triste, perdí a Juan, por favor, denme un momento. Pero dice que cuando bajó del barco, que vio la gran multitud, y los veía como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos, y los sanó a los enfermos, y les dio de comer en la comida de los 5,000. Qué paciente es nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, qué buen ejemplo para nosotros. Entonces,
durante todo ese lapso, quizás varias horas que Cristo los está sanando y dando de comer y hablando con ellos, ustedes ven en la distancia, cruzando el mar, hay una ciudad, por supuesto ahora es más grande de lo que eran esos días, pero esa ciudad es la ciudad de Tiberias. Era la ciudad más importante de Galilea en el tiempo de Cristo, construida por Antipas, Herodes Antipas, para honrar a Tiberias. Es posible que Herodes haya tenido espías entre la multitud, porque uno puede ver desde allá, como acá hasta allá, qué está pasando. Y habrán visto a 5,000 personas por varias horas. Algunos estudiosos piensan que Cristo percibió peligro para la multitud y para sus discípulos, y que por ese motivo hizo lo que ocurre al final de la historia, que despidió a la multitud y mandó de inmediato a sus discípulos para cruzar el mar. Ahora piensen conmigo. Cristo está sentado en la cueva. Está orando y mirando el mar, mirando a sus amigos. Dice el texto que podía verlos, que no avanzaban. Y sabía que quizás estaban cansados y preocupados, quizás con temor. Ahora, siendo Cristo, como hizo una vez antes con el mar, con la tormenta, podría haber hablado desde dentro de la cueva para calmar esa tormenta y ayudarles a llegar. Hubiera sido más cómodo. ¿Por qué salió Cristo de la cueva? ¿Por qué caminó hasta ellos? Mucha distancia, tiempo, cuando estaba cansado. Yo creo que quizás era porque Cristo quería que supieran que era Él que iba a calmarles, a ellos y al mar. Entonces sale de la cueva y sale caminando por el agua, sobre el agua. Y dice una versión de la historia que Él iba a pasar de largo, que me gusta. ¿A dónde iba? ¿Qué iba a hacer con ellos? ¿Dejarlos ahí? Pero salió, y cuando Él vio que estaban asustados, pensando que era fantasma, les gritó: no se preocupen, soy yo. Y Pedro hace el famoso pedido: bueno, si eres tú, dime que vaya a ti. Entonces Cristo: ok, vente. Me imagino que en ese momento Pedro dijo: ¿por qué dije eso? ¿Por qué no elegí otra señal? Pero tuvo que hacerlo. Entonces sale del barco y va caminando sobre el agua. Nosotros enfatizamos el hecho de que poco después estaba hundiéndose, pero prefiero enfatizar la otra parte. Cuando llegó a casa esa noche, Pedro fue el único de los 12 que tenía una buena historia para contar ahí. Él experimentó algo nuevo por fe esa noche. Uno no puede caminar sobre el agua sin salir del barco. Entonces dice que Cristo los salvó y le preguntó: ¿por qué tenías miedo? Otra pregunta interesante de Cristo. Bueno, porque siempre cuando las personas salen de un barco en una tormenta, se hunden. Pero Cristo sabía que estaba bien. Y para Pedro, el lugar más seguro en esa historia no era en el barco, era con Cristo, donde estuviera. Entonces Cristo llega al barco, el barco llega a la orilla, pero en vez de llegar a Bethsaida, acá, porque el viento estaba en contra, llegaron a Genezaret, para allá, más al sur. ¡Qué cambio! Pero llegaron bien con Cristo. Hay tantas lecciones que podemos sacar de esta historia hermosa, ¿sí? La compasión de Cristo, aún estando cansado. El hecho de que Él actuó sintiendo esa compasión otra vez cuando estaba cansado. El hecho de que Él quería mostrar su presencia física en un momento difícil para los discípulos, cosa que es importante para nosotros hacer también. La idea de poder salir del barco cuando tememos tremendamente lo que está pasando alrededor. Todo eso es bueno. Son lecciones y ejemplos para nosotros. Para mí, la lección más importante es esto. Si estamos con Cristo, tenemos todo. La gente aquí con Cristo fueron sanados, tenían enseñanza,
veían el amor y la compasión de Cristo, estaban bien. Estando en una tormenta con Cristo, los discípulos estaban a salvos y llegaron a la orilla. Y en la vida cristiana, Efesios 1 nos promete que si estamos en Cristo, tenemos todo. No importa lo que nos pase, quizás nos daña esta vida, quizás pasamos momentos muy difíciles, quizás hasta morimos por la fe, pero estando en Cristo no importa, porque ya tenemos asegurada la vida eterna. ¿Ustedes están en Cristo o están fuera de Cristo? Porque si están en Cristo, ya tienen todo, pero sin Cristo no tienen nada. En 1 de Juan 5, versículo 12, dice Juan, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. ¿Cuál eres tú? ¿Qué tienes? Que el Señor te bendiga.